Adelante, José. Muy buenas noches, señores estudiantes. Hoy nos toca el módulo 1, Bases Técnicas del Seguro. Como habíamos comentado ya en la presentación y el pasado viernes, en la última reunión que hemos tenido, se va a trabajar con ponderaciones, ¿no? Con trabajos y foros. Si pueden tomar apuntes, por favor, cómo se va a trabajar este módulo sobre 100 puntos. Va a haber un cuestionario sobre 20 puntos, ¿ya? El foro 1 y 2, 5 puntos. Va a haber una tarea de 10 puntos. El foro 3 y 4, 5 puntos. El cuestionario de 20 puntos y el foro 1 y 2 son de la primera semana, ¿ya? Son 25 puntos. La tarea de 10 puntos y el foro 3 y 4 es para la segunda semana. En plataforma tenemos para realizar con 40 puntos y tenemos una evaluación final de 60 puntos. Serían los 100 puntos. ¿Está correcto, licenciado? Está correcto. La principal ponderación es el trabajo más aplicativo, ¿no? Esa es la idea. Exactamente, licenciado. Bueno, voy a presentar al licenciado Franz Guarachi. Su formación académica tiene una licenciatura, es economista licenciado, tiene una maestría en desarrollo económico en CIDES UMSA, tiene un diplomado en métodos cuantitativos para el análisis económico en la Universidad Privada La Paz. Tiene un diplomado en Derecho Bancario en la Universidad Católica Boliviana, es experto en gestión de riesgos y tiene una certificación internacional por la CQRM, que es de Colombia. Adelante, licenciado, cuando usted quiera. Gracias. Bueno, yo estoy con un percance laboral. Me disculpo por la demora. Justo hoy día la ASFI nos ha hecho visita en la oficina. Yo trabajo actualmente en una entidad financiera, una IFD, y soy el gerente nacional de riesgos. Entonces, están viendo riesgo de liquidez y tenía que estar presente y bueno, este ha sido el percance. Yo ya voy a llegar a mi casa, pero no quiero hacerles esperar más. Creo que podemos optimizar el tiempo. Yo normalmente evito utilizar el término de aprovechar porque no me parece apropiado. Creo que hay que optimizar las cosas, ¿no? Y bueno, un poco en la parte introductoria, el propósito de este módulo es que ustedes tengan una idea lo más preciso posible, ¿no? Para que puedan tener los principios técnicos a la hora de establecer o medir riesgos de eventos o siniestros, ¿no? En las diferentes modalidades del seguro, ¿no? Entonces vamos a ver lo que son el seguro de personas, vamos a ver el seguro, los seguros patrimoniales y seguros son las fianzas, ¿no? Que son los tres grupos, digamos, en los cuales nuestra industria de seguros se va moviendo. Entonces, va a ser básicamente eso en este módulo. Ese es el propósito. Vamos a combinar dos aspectos, uno principalmente referido a la parte conceptual, a la parte teórica, ¿no? Que vamos a fortalecer lo que ustedes y la mayoría probablemente trabajan ya en entidades de seguros. Y bueno, es importante que refresquemos algunos criterios, algunos conceptos y algunos los actuales. De créditos y el seguro es por el tema de diferimientos, está muy complicado. Probablemente, bueno, enseguida voy a uno de ustedes, seguramente alguno de ustedes ya está trabajando en una compañía de seguros que ve esta línea de negocio que es, y bueno, bajo ese criterio hay que ver cuáles son los riesgos a los cuales nos enfrentamos ahora. El tema de la siniestralidad, por ejemplo, en el tema de los créditos, por el tema del COVID, la de mortalidad ha incrementado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto? Y por tanto, vamos a tener que ver en el tema de la tasa técnica o la prima técnica, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, básicamente es eso, y es importante que estemos actualizados. A eso me refiero en la parte normativa, en la parte conceptual,
y también en la parte técnica, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda sobre alguna inquietud que tengan y probablemente quisiéramos o quisieran que se pueda profundizar, ¿no? Me gustaría escucharles. ¿Nadie se anima? Me gustaría conocer quiénes trabajan en, en seguros. Buenas noches. Sí, adelante, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, me presento, soy Karina Espejo. Un gusto compartir con ustedes por esta plataforma y pues espero que tengamos gratos momentos llenos de conocimiento, ¿no? Bueno, yo actualmente estoy trabajando en Sudamericana, que viene a ser un broker. Mucho gusto. Y bien, Sudamericana es una corredora, ¿no? Como participante, un broker. Sí, así es. ¿Alguien más? Buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Karen Espinosa, soy de Cochabamba, yo trabajo en la compañía de seguros Credinform en el área de cobranzas. Mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. Bueno, sí, buenas ¿hay algún noches. tema? Mi Adelante. nombre es Eduardo Miranda de La Paz y trabajo en Fortaleza Seguros. Eduardo, ¿en qué cargo estás ocupando en Fortaleza? Asistencia al cliente, atención de siniestros. Entonces estás con bastante trabajo, seguramente. Sí, sí, ¿No? es un área bastante dinámica y con bastante carga, ¿no? Por el tipo de siniestros que se manejan y de asegurados que se tienen. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches, mi nombre es Vanessa Morales y trabajo en la empresa Unibienes, Seguros y Reaseguros Patrimoniales de La Paz igual. Gracias. Muy bien, entonces, a ver, yo ya estoy en mi búnker y enseguida me conecto para que podamos ver ya la presentación y bueno, estemos más, más sintonizados. A ver, un segundito, permítanme. Un poco para ir avanzando, cuando hablamos de las bases técnicas del seguro, ¿no? Tenemos que estamos hablando de un aspecto muy importante que todos los que estamos en el tema de seguros, ¿no? Lo vamos a ver y se llama, perdón, ahora sí estoy conectado, perdón, disculpen. Ok, ahora sí nos podemos ver y lo que les decía, ¿no? En el tema de seguros, de lo que vamos a hablar es la famosa tasa técnica. Esa tasa técnica es aquella que nosotros tenemos que tener claridad y precisión, ¿no? Yo he estado a cargo como gerente general, algo que no les he comentado, bueno, tampoco creo que sí, yo estaba a cargo de una empresa de seguros que actualmente ha sido intervenida, es Seguros de Vida, Provida, bueno, yo salí antes del tema, pero más allá, digamos, de cómo ha estado esta empresa, ahí he visto de cerca el tema de lo que es seguros de vida, ¿no? Principalmente, y la importancia que es gestionar el tema de riesgos. Esto lo pongo, digamos, no sé, como comentario, pero es importante diferenciar, yo soy experto en riesgos,
Y esto me ha permitido un poco abrir, digamos, el abanico del análisis, porque el tema de riesgos realmente se aplica en todo tipo de industrias, ¿no? Una de ellas es el seguro, por ejemplo, el otro es el tema financiero, en el que siempre he estado por más de casi 30 años, ya voy en esta industria, pero también se puede ver en el tema de lo que es el ambiente, ¿no? Ustedes cuando ven las propagandas de las alcaldías y especialmente de La Paz y, bueno, y en todo el mundo, es el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Los riesgos de la naturaleza, ¿no? Entonces, también hay emergencias en ese sentido. En la petrolera, en la industria petrolera también se utiliza el término del análisis de riesgos desde el punto de vista de las probabilidades de encontrar petróleo en las perforaciones que se van haciendo. Entonces, el tema de riesgo realmente abre muchas oportunidades, muchas opciones y nos permite tener un abanico de contribución desde el punto de vista de precisar. Y algo que a mí me ha parecido muy importante, porque en el tema de lo que es el riesgo financiero versus lo que es el riesgo en seguros, hay una diferencia que se llama precisión. La palabra es esa, ¿no? O sea, en el tema financiero yo puedo, y es lo que hago, un poco establecer probabilidades de incumplimiento de nuestros clientes, ¿no? La probabilidad de incumplimiento de no pago. Pero en el tema de las empresas de seguro, esa probabilidad hay que medirla, ¿no? Eso es lo más difícil. Y eso es lo que ustedes, esa es la idea de este módulo, cuando hablamos de bases técnicas, tenemos que tratar de medir, y esa medición de riesgo tenemos que plasmarla en un precio, que es una prima, una tasa técnica, ¿no? Que va a tener mucho que ver con lo que es el precio de un seguro. Si nosotros nos equivocamos en el precio, ¿no? De ese servicio, digamos, de esa cobertura, y sucede el siniestro, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder? ¿Qué creen que pueda suceder? Nos vamos a sobredimensionar, digamos, en el tema de lo que es la cobertura. Es probable que cobremos un precio muy, no voy a decir barato, pero inferior a nuestro cálculo de siniestralidad, y por tanto, como ya hemos asumido un compromiso, no podemos rechazar, no podemos decir, oye, te he cobrado menos y por tanto no te voy a cubrir la póliza, ¿no? O sea, ya hemos dado nuestro precio, ya hemos dado nuestra tasa técnica, y cuando sucede el siniestro y si no hemos calculado bien, entonces lo que vamos a hacer es perder dinero. Y ese es el riesgo que corremos al establecer los precios de los diferentes servicios, digamos, de cobertura en el tema de seguros, ¿no? Y esa es la idea de este módulo, ¿no? La idea de este módulo es establecer esa tasa técnica. Al final del módulo, yo espero que ustedes puedan realizar o estimar precios de sus productos, tanto en lo que es seguros patrimoniales como en lo que son seguros de vida, y en el tema de fianzas también, que tiene otra característica, digamos, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda. Voy a comenzar con la presentación, ¿no? Ya, ok. Muy bien. Permítanme compartir. Realmente este tema de la visita de Lazo me ha complicado, pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? Ok. A ver, la agenda es la introducción, lo que vamos a ver en estas 2 semanas, ¿no? El mercado o la industria de seguros, los criterios de sostenibilidad son muy importantes, ¿no? Para el tema de lo que son las empresas de seguros. El seguro en Bolivia, la gestión de riesgo, que eso es uno de los aspectos más importantes. Aquí es donde entran, por ejemplo, los actuarios matemáticos para calibrar, si vale el término, los riesgos. Luego vamos a ver las bases técnicas propiamente del seguro, el cálculo de primas y las aplicaciones prácticas para el caso boliviano. Un ejemplo, por ejemplo, el seguro de desgravamen, el SOAT, entre otros, ¿no?
Eso es lo que vamos a ver. Ahora comenzaremos con la introducción, ¿no? En la parte introductoria, lo que les decía, ¿no? Es decir, cuando hablamos de lo que es las bases técnicas, ¿no? Estamos hablando de una nota técnica en lo que se refiere en el léxico, digamos, de lo que son las compañías de seguro. Esta base técnica o la nota técnica es el nombre que se le da, ¿no? A los cálculos actuariales, ¿no? En cada ramo o modalidad de seguro. En el fondo, lo que estamos haciendo, por eso yo hablo mucho de riesgos, estamos midiendo, ¿no? O calibrando probabilidades de ocurrencia de un evento o un siniestro, en este caso de los seguros. Y muchas de estas probabilidades ya están calculadas, ¿no? Entonces, normalmente para calcular necesitamos una base técnica como metodología, una base histórica como metodología para ver cuánto es la probabilidad de que un evento pueda suceder, ¿no? Y para eso tenemos que ver la historia, hacer una memoria, y para ciertos productos no siempre tenemos esa memoria histórica, ¿no? Sin embargo, ya hay mediciones de estas probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de estas probabilidades, acá les pongo una imagen, ¿no? Que estas imágenes son públicas, por eso es que en el tema de seguros, algunos datos técnicos son muy, muy confidenciales, es como tener la receta o la fórmula secreta, digamos, de Coca-Cola, para que podamos establecer ciertos precios en ciertos productos, ¿no? Y por eso no se difunde mucho esta información, sobre todo en nuestro mercado local. Pero hay otros datos que están ya medidos, ¿no? Y en función a esa probabilidad es que se establecen las tasas técnicas, ¿no? O las bases técnicas. Entonces, por ejemplo, este deporte que es el de parapente, ¿no? La probabilidad de fallecimiento o de un siniestro negativo, digamos, es 1 cada 560 personas, ¿no? Es decir, cada 560 personas que hacen esta actividad, uno por lo menos es la probabilidad de que suceda un evento adverso, un accidente, ¿no? Probablemente no siempre termine en fallecimiento, pero va a tener un accidente, ¿no? En paracaidismo es 1 entre 101,000, en el boxeo 1 entre 2,200, que va a tener algún desenlace negativo, ¿no? En este deporte del buceo, 1 entre 34,400 y así. Esta es la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los accidentes de movilidad, de estas competencias de Grand Prix, por ejemplo, estos torneos de movilidad que son en estadios, qué sé yo, es 1 cada 100, ¿no? Entonces, en motociclismo 1 cada 1,000, y estas son probabilidades que se han ido calculando, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen estos números? Salen justamente de la base histórica. ¿Por qué es importante estos números? Es importante porque nos van a permitir establecer lo que estamos hablando, la probabilidad de ocurrencia de un siniestro que va a formar parte de una base técnica, ¿no? De lo que estamos viendo. Y eso es lo que tenemos que hacer entonces en lo que es el tema del seguro. Ya, ese es el objetivo, eso es como parte introductoria, a eso vamos a orientar nuestro módulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que una base técnica incluye, ¿no? Primero tenemos que tener información del riesgo que vamos a asegurar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos asegurar? Luego, ¿qué factores de riesgo se están teniendo en cuenta para ese precio, ¿no? Para la tarifa. ¿Qué información estadística se tiene sobre ese riesgo? Lo que estamos hablando acá, lo que les mostraba, ¿no? Si existe o no existe. Y si no existe, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Luego, el recargo de seguridad sobre la prima de riesgo. Eso es muy importante, ¿no? Luego, recargos de gestión para cubrir gastos de administración, adquisición y mantenimiento del negocio. Nada es gratis, ¿no? Es decir, para mantener una compañía se requiere una oficina, se requieren escritorios, se requiere energía eléctrica, se requieren computadoras, se requieren personas, ¿no? Y toda una estructura organizacional que lo vamos a llamar como gastos administrativos que forman parte de esa nota técnica, de ese precio.
al que vamos a llegar, ¿no? Por otro lado, también vamos a hablar de lo que es un recargo destinado a incrementar la solvencia de la empresa. Como les decía, o sea, si bien vamos a poner un precio de un servicio, pero también tenemos que establecer en ese precio un margen de utilidad, porque este negocio requiere inversión, requiere bastante movimiento y por tanto bastante recurso. Y quien invierte no lo hace gratis, como cualquiera de nosotros lo haríamos, ¿no? Necesitamos siempre una utilidad. Entonces a eso se refiere ese margen, ¿no? Para que la empresa sea solvente y sea sostenible en el tiempo, ¿no? Porque estos servicios no son de 1 año, 2 años, a veces hay seguros de largo plazo con los cuales tenemos que estar pendientes de lo que pueda suceder en ese periodo, ¿no? Luego tenemos que tener un sistema de cálculo de primas, ¿no? Y el método de cálculo de las provisiones técnicas. Si tienen alguna consulta, me cortan en algún término, si no les queda claro, por favor, ¿no? Para aclarar. Entonces, todos tenemos que avanzar en la misma, digamos, a la misma velocidad. Es probable que algunas cosas sean muy básicas para quienes estamos en el seguro, pero es necesario reiterarlas. Y para quienes no están en la industria del seguro, probablemente hay algunos términos que no les son familiares o conocidos. Por tanto, vale la pena que me lo pregunten y para que todos estemos avanzando en la misma línea. Entonces, yo de los términos que les he explicado, creo que lo más importante es hablar de lo que es la medición del riesgo, ¿no? Es lo más difícil, en medir un riesgo. Y para medir un riesgo, ¿no? Tenemos que tener claridad sobre qué estamos hablando, sobre qué es, sobre la identificación de un riesgo. Más adelante ya vamos a ver cuál es la etapa. Esto normalmente no se lo ve en la documentación de las empresas de seguro o en la metodología, si vale el término de lo que es la gestión de las entidades de seguro, ¿no? Pero sí forma parte implícita, ¿no? Inherente, digamos, estas etapas o este ciclo de lo que es de la gestión de riesgos. Y aquí quizás vale la pena que ustedes puedan tomar apuntes si les parece, ¿no? Pero así como nosotros, como seres humanos, tenemos un ciclo de vida, ¿no? Donde todos pasamos por eso, independientemente de nuestro género, de nuestra condición física, de lo que ustedes quieran, ¿no? Todos nacemos, crecemos, ¿no? Nos reproducimos, ¿no? Algunos más que otros, y luego morimos. Ese ciclo de vida todos lo pasamos. O sea, yo creo que de todos no hay una persona que no pase por ese ciclo de vida, ¿no? Al final llegamos al mismo lugar todos. Y en el tema de riesgos casi es lo mismo, es el ciclo, digamos, de la gestión de riesgos, que para que nosotros podamos gestionar un riesgo, primero tenemos que conocer el riesgo o identificar el riesgo, ¿no? ¿Cuál es ese riesgo? Por decirles, estamos hablando, todo tiene riesgo, ¿no? Por ejemplo, yo hoy he corrido un riesgo de impuntualidad. No he llegado yo hasta el día de ayer estaba seguro de que podíamos comenzar las clases a las 7:30 como estaba previsto, ¿no? Sin embargo, han habido eventos o acontecimientos que han afectado, digamos, esa seguridad que tenía y por tanto, pues hay probabilidades en todo, ¿no? Siempre va a existir un riesgo en todo lo que hagamos, ¿no? Y ese riesgo inherente a todo lo que hacemos es justamente lo que nos hace entender o nos permite identificar. Entonces, si yo ayer hubiese dicho, va a venir la ASFI, me va a pedir tal cosa, o me va a pedir reuniones y no sé qué, podía haberles escrito y decir, ¿saben qué? Vamos a comenzar las clases un poco más tarde, o definitivamente no vamos a pasar clases, por decirles, ¿no? Pero eso es cuando yo hubiese conocido lo que hubiese pasado, ¿no? Hubiese identificado. Pero como no tenía idea, no tenía claridad, no sabía lo que querían, entonces no podía ni aseverar una cosa ni lo otro. Entonces, cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de esa incertidumbre, ¿no? De esa probabilidad de que algo pueda o no pueda suceder, pero siempre está latente ese riesgo. Y cuando hablamos de seguros, ¿no? Tenemos que hablar de ese riesgo. Cuando hablamos del riesgo asegurable, entonces tenemos que hablar de qué es lo que quiero asegurar, ¿no? Yo les comento el tema
de los Pumacataris, que lo vamos a ver más adelante también como ejemplo, ¿no? Todos sabemos, los que vivimos en La Paz y probablemente los del interior han debido leer en las noticias, en los eventos del año 2019, ¿no? Fueron quemados varios buses acá en la ciudad de La Paz, y bueno, la empresa que ha asegurado esos activos, ¿no? Ese patrimonio, ¿no? Seguramente jamás pensó que podía suceder eso, ¿no? Y es muy probable que le ha generado costos imprevistos, ¿no? A la empresa, a la compañía aseguradora, ¿no? Entonces, siempre, por eso es importante la información estadística, y por otro lado, el conocer qué es lo que estamos asegurando, ¿no? ¿Cuál es el riesgo del seguro que estoy corriendo? Y en función a eso también establecer un precio o una prima. Entonces, nuevamente, como les digo acá, empezamos a hablar de lo que es el riesgo, ¿no? Ok, entonces, esa es la importancia de esta etapa. Primero tenemos que conocer el riesgo o identificar. Luego viene la parte más complicada en el tema del ciclo de lo que es la gestión de riesgos, ¿no? El tema de, no solo tienes que conocerlo, tienes que medirlo, ¿no? ¿Por qué tienes que medirlo? Porque tienes que saber a qué te estás enfrentando, ¿no? ¿Qué es lo que vas a asegurar? ¿Cuánto te va a costar en caso de siniestro? ¿Cuánto vas a tener que pagar, que indemnizar, digamos, ¿no? En el caso de la cobertura. Entonces, esa es la importancia de medir, de cuantificarlo, ¿no? Y luego de esa etapa viene la otra, que es, si no sucede eso, pero igual en el periodo de vida, tienes que controlar, tienes que monitorear, tienes que hacerle un seguimiento, porque pueden existir cambios en esa probabilidad que tú has medido, y por tanto tendrás que hacer algo si es que es necesario, ¿no? Y ahí entran nuestros abogados en la parte legal para ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Un ejemplo de lo que les digo es lo que está pasando en el tema de lo que es el desgravamen, por ejemplo, ¿no? En nuestra... Y algo que lo estamos viviendo las entidades financieras a través de la cobertura del seguro de desgravamen, ¿no? La cobertura del seguro de desgravamen es, para quienes no conocen, es cuando una persona que tiene crédito en una entidad financiera, ante la probabilidad de fallecimiento, ese crédito no sea heredado por los familiares, ¿no? La compañía de seguro cubre y paga la deuda a la entidad financiera por cuenta del fallecido o del titular de crédito fallecido. Ese es el seguro de desgravamen. Entonces, si ustedes ven esta siniestralidad, esta probabilidad de ocurrencia de fallecimientos, digamos, en lo que es la cartera de créditos, históricamente era un dato que todos lo conocíamos, ¿no? ¿Cuánto era? Un número por 1000, digamos, ¿no? No sé, uno por 1000, voy a poner un número, ¿no? Entonces, cada 1000 prestatarios, uno fallecía y por tanto tenía que cubrir esa deuda como empresa de seguros. Y en el tiempo eso ha cambiado. En el último año, por el tema de la pandemia, ha cambiado. La siniestralidad ha cambiado porque nadie preveyó este tema del COVID y por tanto la tasa de mortalidad ya no es 1, se ha incrementado un poquito más, ¿no? Y por tanto hay más eventos, más siniestros que cubrir. Entonces, eso necesita un ajuste en el tiempo, ¿no? Que se lo tiene que hacer seguramente, ¿no? Y ahí es un tema legal que se los pongo ya en este momento a quienes estamos en la industria del seguro, qué hacer, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? ¿O qué se esperaría que se haga? Y a futuro también ver, porque esto de la pandemia no es solo este año, o el 2020. Seguimos el 2021, va a seguir, las vacunas van a mitigar, bueno, van cambiando, ¿no? Entonces, en el tiempo se van ajustando. Otro ejemplo que les puedo dar de este tema de los factores de riesgo, ¿no? Que van variando en el tiempo, ¿no? Es el tema de la carretera. Por ejemplo, el seguro de vida o el seguro contra accidentes de movilidad que se daba entre La Paz y Oruro. Antes de que exista la doble vía, había una tasa de siniestralidad más alta, ¿no? De accidentes, ¿no? Y de fallecimientos o de choques, lo que ustedes quieran, ¿no? Versus a la actual realidad, donde ya se tiene la doble vía y ha disminuido drásticamente la cantidad de accidentes, ¿no? Entonces,
ya las pólizas que cubrían, digamos, el seguro del transporte de pasajeros o seguro de accidentes o de vehículos, ¿no? En esta ruta, ¿no? Han bajado su tarifa en el tema de la cobertura, ¿no? Justamente por esa variación. Entonces, a eso me refiero con el tema del monitoreo. Siempre hay que estar atentos a lo que va sucediendo con nuestro riesgo, ¿no? Con el que estamos cubriendo, ¿no? Yo creo que esos son los términos que tienen que tenerlo claro para que de manera conceptual aterricemos en un número que es en las bases técnicas, en este precio, ¿no? O en la tasa técnica que al final lo vamos a ver, ¿no? Y bueno, y como todo ciclo de vida, una vez que termina el periodo, digamos, de vida de esa cobertura, si no ocurrió el siniestro, bueno, pues felices porque hemos ganado y hemos medido bien nuestro riesgo, hemos generado esa utilidad en la sostenibilidad. O si es que ha sucedido el siniestro, bueno, concluye, también se termina el ciclo de vida, ¿no? Y si no hemos calculado bien, seguramente hemos perdido dinero en ese producto o en ese servicio, ¿no? Pero al final llega el plazo y se extingue esa cobertura. Entonces, es como lo que les decía, nace, crece, bueno, en este caso no se reproduce, ¿no? Pero muere, se extingue el riesgo, ¿no? Y ese es el ciclo de vida, y ese es en ese ciclo nos movemos en el tema de riesgos, ¿no? Y ahí le ponemos toda la parte, digamos, estadística, matemática, metodológica para saber cómo gestionamos. Y además, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Si es un seguro patrimonial, si es un seguro de personas o es una fianza bancaria. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Me gustaría escucharlos. O los estoy cansando. Licenciado. Sí, adelante. Consulta, por favor. ¿Dónde dice recargo de seguridad sobre la prima de riesgo? Esa partecita puede volver a explicar, por favor. Este recargo de seguridad sobre la prima de riesgo, perdón, para este caso, ¿no? Conceptual, porque no todos aplican, es cuando cuando reaseguras, ¿no? Es decir, nosotros cuando aseguramos, ¿no? Como Estado, o sea, estamos obligados y también por la normativa a reasegurar. Solo podemos retener un porcentaje, ¿no ve? Del riesgo, no podemos asumir el 100%. Bueno, hay ciertos productos pequeños, qué sé yo, donde tienes capacidad de asumir como empresa de seguros el riesgo en su totalidad, pero la normativa te da un margen de retención y máximo. Bueno, en este caso sería un margen de retención sí, máximo, ¿no? O sea, más de eso no puedes. Y tienes que diversificar, reasegurar. O sea, a eso se refiere. Y ese reaseguro tiene un costo que tienes que considerarlo, porque el que te va a reasegurar también te va a cobrar, ¿no? Entonces, está orientado a esa característica. No sé si con esto aclaro tu consulta. Sí, licenciado, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Para que buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante, sobre el mismo, Eliana. sobre el mismo punto de recargo, para que quede claro, ¿nosotros tendríamos que calcular ese recargo? No, tenemos que considerar en la nota técnica, ¿no? O sea, en toda esta estructura. Más adelante vamos a ver los componentes, pero tenemos que considerarlo, porque tiene que formar parte ¿no? de ese precio único que vamos a considerar. No siempre, o sea, no quiere decir que tienes que calcular otro precio adicional, sino que tiene que formar parte de esta nota técnica, todos estos aspectos, según corresponda, ¿no? Puede ser que alguno de ellos no, por el tipo de seguro que tú estás brindando, ¿no? Pero sí se debería considerar, ¿no? Estos son los criterios genéricos, por eso están mencionados. Y normalmente el reaseguro ya tiene establecido porcentajes, por si acaso, ¿no? O sea, no hay que calcular mucho en esa parte, sino lo más importante, y también el reasegurador te va a pedir, es que tu nota técnica esté clara, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, a ver, bueno, voy a hacer acá un paréntesis.
yo les comento una experiencia en la cual, digamos, ha sido, yo diría, la parte introductoria al tema de seguros en mi vida profesional. Yo estaba trabajando en ASFI, bueno, ASFI es ahora, pero en la superintendencia de bancos he estado como 12 años, ¿no? Cuando era superintendencia de bancos. Y en la parte final, ya el 2011, no, el 2010 exactamente, febrero del 2010 y 2009, a finales del 2009, bueno, más que invitarnos, formo parte del equipo, como parte de la comisión que solicitó toda la parte estatal a lo que era la superintendencia de bancos, ¿no? Apoyo en la parte financiera y de seguros sobre el satélite, ¿no? Entonces, un poco, digamos, participé como un asesor, si vale el término, en la parte, en el contrato comercial, y donde hemos visto algo de lo que es el seguros. Y realmente me llamó mucho la atención y es muy interesante, ¿no? Entonces, un poco para que ejemplifique lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, nos invitan, participo, veo el contrato y todo lo demás, y creo que al final lo que importa de esta anécdota es el tema del seguro. Entonces, había que pagar una cobertura, porque al final este era un proyecto de casi 300 millones de dólares, ¿no? Y si fallaba, o sea, ¿quién te pagaba? ¿Quién te cubría? ¿No? Porque hay altísimo riesgo. Cuando el cohete, ¿no? El satélite que está dentro del cohete sale no es al universo, sino al, bueno, ¿qué se llama? Ay, se me ha ido el nombre en este momento. O sea, fuera de la Tierra, de la órbita sale, ¿no? Y se tiene que acomodar, si vale el término, en el espacio, ¿no? En una banda específica, porque están parametrizadas, ¿no? Entonces tiene que llegar ahí para empezar a emitir la señal, ¿no? Entonces todo está calculado teóricamente, ¿no? Pero en ese lanzamiento, desde el momento que se llama la ignición, o sea, es el encendido del cohete, se enciende y empieza a salir, más o menos tarda entre, ya se me ha ido la memoria, pero máximo 3 minutos, ¿no? Desde el momento del encendido, digamos, del cohete hasta que salga de la órbita y se ponga en el espacio, ¿no? Entonces pasan, no sé si son 60 segundos o 3 minutos, ¿no? Pero no es más, ¿no? Y en esos 60 segundos o 3 minutos que estamos, ¿no? Viendo que el cohete vaya despegando, hay un riesgo. Hay el riesgo de que el cohete, que no levante vuelo, ¿no? Se quede ahí, ¿no? El proyecto que fracase por ese lado. Y por tanto, hay que hacer otra inversión y hay que cubrir ese riesgo, ¿no? O sea, el productor nos tiene que cubrir ese riesgo. El otro riesgo es de que el cohete, al momento de despegar, ¿no? Explote, como el Challenger, ¿no? Explote e incluso pueda caer en un lugar y genere daños civiles, ¿no? A terceros, una población o daños medioambientales, qué sé yo. Por eso que los lanzamientos son en lugares muy, muy abiertos, desiertos, son especiales, ¿no? Para eso, de tal manera que no puedas generar tanto daño a terceros, ¿no? Y bueno, y el otro riesgo, bueno, el tercero es esos 3 riesgos de que no salga o puedas generar un daño a terceros, está latente en 3 minutos. Y el valor, casi 300 millones de cobertura, ¿no? De dólares estamos hablando, ¿no? Ya el otro riesgo que es más funcional, ¿no? Es de que todo sale bien, no hay accidente, todo llega al espacio, se coloca en la órbita donde tiene que estar, ¿no? Y no emite señal, no funciona. Eso no se lo va a ver en los 3 minutos, se lo va a ver después de 15 días, porque se hacen pruebas, hacen conexiones y todo lo demás, ¿no? Pero si ustedes ven, el ciclo de vida es bien corto de este riesgo, pero la cobertura es altísima. ¿Cómo mediríamos el precio? ¿No? ¿Cuánto le cobrarías, por decirte, si nosotros fuéramos la compañía aseguradora para ese lanzamiento? ¿No?
Entonces, esa es la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? Ahí tenemos que entrar a ver estas estadísticas, ¿no? ¿Cuántos lanzamientos ya hay hasta hoy día en todo el planeta de los cohetes? ¿Cuántos se han siniestrado? Ahí tienes una probabilidad, seguramente, para ver una parte de la base de la nota técnica, para que vayas viendo cuánto es tu precio, ¿no? Luego, hay que ver el valor, ¿no? ¿Cuánto le vas a cobrar? El reaseguro, cuánto es, o sea, cuánto yo retengo y cuánto el resto no. Ninguna compañía boliviana podría asegurar por el valor patrimonial de esto, ¿no? Porque no tenemos la suficiente espalda como una sola compañía para poder gestionar o coberturar este tipo de seguros, ¿no? O digo, de este tipo de siniestros, ¿no? Esta cobertura, por los importes y por la falta de experiencia, qué sé yo. O más que experiencia, falta de conocimiento, porque no, eso no es habitual, no solo en Bolivia, en todo el planeta, ¿no? Son muy pocos países que lanzan. Entonces, les comento esto porque realmente es muy importante a la hora de establecer esto, ¿no? Yo, esa vez, bueno, solo aprendí esto y se los pongo a ustedes a manera de comentario porque realmente es importante. Y si yo estaría en los zapatos de la compañía, no sé, porque hay empresas especializadas para hacer este tipo de coberturas. Y son millones de dólares que se cobran por esta cobertura, ¿no? ¿Quién la cubre y todo lo demás? Ya hay que ver, ¿no? Pero al final siempre el tema del seguro nos trasladan a los consumidores, ¿no? Como pasa en el seguro de desgravamen, quien paga es el prestatario, ¿no? Entonces, eso se los pongo como ejemplo, como anécdota o como comentario para que ustedes más o menos dimensionen la importancia de lo que hemos hablado, ¿no? De las etapas, identificar el riesgo, medir el riesgo, monitorear, o sea, son 3 minutos o 60 segundos realmente de total incertidumbre, ¿no? Corto tiempo, pero pues que a cualquiera le pone los nervios en punta, ¿no? Entonces, eso es lo importante de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Y esa es la importancia de estos criterios. Entonces, en ese sentido hay que tomarlo. Ahora, ¿en qué casos es aplicable? ¿En qué casos no? Lo vamos a ir viendo, ¿no? Para cada tipo de seguros. Nuevamente, en el tema de lo que es, en esa parte introductoria de lo que es la industria de seguros y el mercado, entonces, ¿qué es un seguro o qué debemos entender por un seguro, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros cuando tomamos un seguro, cuando proveemos el servicio del seguro, como proveedores estamos asumiendo riesgos por terceros y conceder una cobertura, ¿no? Ese riesgo que ahí lo pongo ahí visualizado, digamos, como una persona que vendada y además que está yendo, no sabe a dónde, ¿no? Quien le está pintando, digamos, dónde pisar, puede ser, digamos, en el caso del proveedor del servicio, ¿no? Porque nosotros como consumidores no sabemos a dónde estamos yendo. Como compradores, digamos, del cohete, como país, o sea, no sabíamos qué riesgos estábamos asumiendo. Para eso están las empresas, para eso están, qué sé yo, los expertos en la medición y en todo lo que se refiere a la cobertura, ¿no? Y un tercero va a tomar el riesgo por nosotros, ¿no? Nos va a cubrir si es que pasa algo. Y lo mismo va a suceder para el proveedor. Si falla algo, o sea, esta empresa de seguros es la que le va a dar esa protección, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de un seguro. Estamos asumiendo un riesgo, no se olviden, asumimos un riesgo por cuenta de un tercero. Y contra ese riesgo estamos ofreciéndole una cobertura. Y esa cobertura no puede ser al infinito y más allá, tiene que estar medido, cuantificado, ¿no? De la mejor manera. Ya en la parte de la legislación boliviana, o sea, ya hemos dado la parte teórica, ¿no? Lo que tenemos que tener claro nosotros para este módulo, en nuestra legislación boliviana, la actividad, está regulada esta actividad, ¿no? Y yo quisiera ver, voy a ver quiénes están por nombres, ¿no? Ernesto, o sea, ¿por qué consideras que está regulada la actividad de seguros? Y está regulado por el Estado. Estás sin micrófono, creo, Ernesto, perdón, no te escuchamos. O estás con problemas de audio.
No le escuchan, ¿verdad? O yo soy el único que no le escucha, a ver. No, no se escucha. Bueno, no te preocupes, Ernesto. Mientras solucionas el tema, vamos a ver con otra persona. Rolando Santos, ¿puedes comentarnos por qué crees que... Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo creo que lo principal es definir dentro de un país las normas y las políticas y las regulaciones sobre las cuales debemos trabajar. Y en nuestro caso, ¿no? En Bolivia es a través de la ley 1883 y el Código de Comercio, creo entendido. Y bueno, son las normas que van a definir principalmente cómo debemos trabajar dentro de una actividad aseguradora. De acuerdo. Pero ¿por qué está regulado? Esa es la pregunta que hago. O sea, ¿por qué no puede estar más abierto como, no sé, como una empresa PIL, la cervecería, que no tiene regulación? Sí está controlado por temas impositivos, temas sanitarios, qué sé yo, pero no tiene esa regulación como la banca o como las empresas de seguros. Y eso es muy importante que todos lo conozcamos. Gracias, Rolando. Falta un poquito más. A ver, una dama, Giovanna Salgueiro. ¿Estás? Creo que no está Giovanna. ¿Ahora se me escucha? Sí, Ernesto, se te escucha. A ver, comencemos con Ernesto, que le hemos cedido la primera vez la palabra para que no se quede con ganas de hablar, y luego a Giovanna. Bueno, muchas gracias y perdón por hace un momento. Ok, yo considero de que las entidades tienen que estar reguladas porque precisamente tiene que haber un ente que fiscalice y controle que se desarrolle la actividad aseguradora en beneficio de las personas que toman este servicio, ¿no? Y que no exista abuso y que se controle también que esas empresas no entren en un riesgo de incumplimiento hacia la sociedad y sus clientes. De acuerdo, gracias Ernesto. Giovanna. Bueno, opino lo mismo que Ernesto, creo que tienen que estar regulados tanto por el gobierno como por las empresas para el cumplimiento ante las personas que han tomado ese seguro. De acuerdo. Gracias, Giovanna. Estamos más cerca con lo que dices, Giovanna. Gonzalo Arauz. Si eres el Gonzalo que conozco, mucho gusto. Sí, soy el Gonzalo que conoces, Franz. Buenas noches. Qué gran alegría tenerte. Sí, para mí también una gran sorpresa y agradable sorpresa, por supuesto. A ver, hay una regulación porque hay un marco, hay una ley, hay una normativa, existen las instancias que han sido creadas justamente en el marco de esta ley, la APS en este caso, en el caso de Bolivia. Y bueno, debería existir esta normativa, esta ley, ya que debe proteger a las partes que intervienen. Este es un acto de fe. Yo te voy a dar un dinero X, te voy a pagar por una potencial contingencia que pueda tener en el futuro. Entonces, claro, alguien tiene que regular, digamos, las condiciones que deben existir en estas relaciones. Imagínate, es más o menos como en el banco. Yo voy y deposito mi plata en cualquier banco y alguien tiene que proteger ese mi dinero. Y ese es el marco regulatorio. El banco me tiene que pagar, en este caso, porque es mío. En el caso del seguro, me tiene que garantizar la cobertura del seguro. Si no es a mí, a mis dependientes, si fuera un caso de fortuito, muerte, etcétera. Entonces, la regulación tiene que existir para proteger a las partes que intervienen precisamente. Muchas gracias, Gonzalo. Ok. Yo pienso que todos tienen la razón, pero como esto es un diplomado, algo que tenemos que tener claro, y anótense por si acaso, son dos palabritas claves que se llama interés público. Las actividades reguladas, como la banca, seguros y el tema salud, que también está regulado, ¿no? Ahora, pero sobre todo en las que nos movemos nosotros y están muy en paralelo y de la mano lo que es seguros y tema financiero,
son actividades de interés público. Pero ¿qué le hace que sea de interés público? Los abogados, si hay abogados, me van a quizás apoyar o profundizar, porque yo no soy abogado, así es que de mejor manera, digamos, los artículos, pero el hecho de que es de interés público por todo lo que ustedes han indicado, porque hay un compromiso de cumplimiento, ¿no? En el caso de las empresas de seguro, el público, aunque no es dinero del Estado, sino es dinero privado porque nosotros compramos un seguro, contra una prestación de servicios, contra una promesa de cobertura. Entonces, alguien tiene que hacer cumplir. Y por eso es que, como esto es masivo, son actividades de interés público. Y con mayor razón en el tema de lo que es las empresas financieras, donde intermedian recursos del público, ¿no? O sea, nosotros llevamos nuestro dinero, ya sea como caja, como cuenta de ahorro o cuenta corriente o un depósito a plazo, y tienen que devolvernos la entidad y alguien tiene que obligar a que nos devuelvan. Entonces, ese simple hecho hace de que estas actividades sean de interés público, ¿no? Y además que es como administrar recursos del público, ¿no? Entonces, que es el público que somos nosotros, no desde el punto de vista del Estado, ¿no? Sino nosotros como personas. Ese es el hecho generador de esta regulación. Por eso es importante que las reglas del juego se establezcan de manera clara en estas actividades. De tal manera que no exista simetría, ¿no? Tanto para el que oferta el servicio como para el que toma el servicio, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, espero haber un poco aclarado y no se olviden, es de interés, son actividades de interés público, por eso se encuentra en la legislación boliviana. Y una actividad aseguradora es la otorgación de coberturas, lo que hemos hablado, estamos asumiendo riesgos, entonces tiene mucha relación incluso con la parte financiera que también tiene relación con lo que es riesgos, ¿no? Y algo que nosotros asumimos riesgos, pero bueno, acá no está, solamente lo pongo como concepto, pero también aprovecho, digamos, para decirles que como entidad aseguradora, la legislación nos dice, no puedes asumir todo el riesgo, tienes que diversificar, digamos. Ahí entra el criterio de diversificación, no concentrar. Y por tanto, tienes que reasegurar. Entonces te dicen, tú máximo puedes tomar el seguro o asumir hasta un porcentaje, 30%, ¿no? Eso lo vamos a ver ya en la parte reglamentaria, qué sé yo, ¿no? O lo van a ver ahí. Luego, el seguro es el contrato, ¿no? O sea, como todo, en un préstamo, que todos estamos familiarizados con un préstamo, que nos obliga a cumplir con el servicio, es el contrato de crédito, ¿no? Tanto para nosotros que nos comprometemos a pagar una tasa X en un periodo de tiempo y cada cierto tiempo un monto determinado de cuota, que ahí están las condiciones. Y en un seguro, el contrato, ¿no? ¿Dónde está expresado? Firmamos un contrato, pero a través de una póliza, ¿no? Las pólizas son nuestros contratos. El seguro es el contrato por el cual el asegurador se obliga a indemnizar un daño o a cumplir la prestación convenida, ¿no? Siempre y cuando se presente la eventualidad o el evento, ¿no? O el siniestro, digamos que en términos de lo que es seguros lo vemos de esa manera, ¿no? ¿Contra qué está previsto, digamos, pagar o cubrir ese servicio? Contra un precio que se llama prima, ¿no? Y la prima va a ser el reflejo de lo que hemos hablado, de los componentes de esta tasa técnica o la nota técnica que habíamos hablado, ¿no? Eso es importante. Luego, en lo que se refiere a lo que es los actores o los participantes en la industria de seguros, es bueno que conozcamos el servicio, digamos, del seguro, cualquiera ustedes imaginen, ¿no? Siempre dentro del tema de la regulación, ¿no? Tenemos el principal, bueno, no diré los principales porque todos tienen la importancia, ¿no? Significativa, cada quien, pero existe un sujeto, ¿no? Una persona, ¿no? O un objeto sobre el cual se va a ofertar o se va a coberturar este seguro. Tiene que existir una entidad reguladora, ¿no? En el caso de Bolivia es la APS, ¿no? Tiene que existir una empresa que provee el servicio, el seguro. Tiene que haber una corredora de seguros, ¿no?
El tema de las corredoras de seguros es un tema que podemos quizás discutirlo muy apasionadamente sobre su participación o no, pero la realidad es que en nuestro mercado existe y están presentes los brokers, ¿no? Que a través de ellos tenemos que hacer todo cuando tomamos los servicios de manera institucional, ¿no? Luego tenemos una corredora de reaseguros, que es diferente a una corredora de seguros, ¿no? Luego tenemos a los agentes de seguros. Básicamente estos son los participantes, ¿no?, de la industria de seguros. Una consulta. Sí. Perdón que interrumpa. Una consulta. Dale, Ernesto. En algunos casos he visto la participación de un ajustador. ¿Sería también un actor dentro de lo que sería el seguro? Sí, forma parte, ¿no? Por ejemplo, el ajustador o los actuarios matemáticos, pero no están institucionalizados, si vale el término. Es como contratar una consultoría para hacer ajustes o para hacer cálculos actuariales, ¿no? Son participantes, pero no, digamos, de esta manera institucional o corporativa, no sé cómo quieres verlo, ¿no? Algo que acá no he puesto, por ejemplo, son las calificadoras de riesgo, ¿no? Acabo de acordarme, por ejemplo, las calificadoras de riesgo dentro de la industria de seguros son muy importantes, ¿no? Porque, bueno, pues permiten abrir puertas, no para financiamiento, pero sí para las actividades de inversión, que lo vamos a ver más adelante. En la industria de seguros, la parte de la inversión es muy importante, ¿no? Que incluso puede, bueno, si lo sabemos manejar bien, esta receta de la abuelita, digamos, que les decía en la nota técnica, puedes compensar, digamos, ciertas ventajas en la prima que estás estableciendo, compensar con una rentabilidad de las inversiones que vas a tener, ¿no? Que al final vas a llegar a una misma utilidad. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante y un poco les voy a comentar la experiencia que tengo al respecto. Pero estos son los participantes. Y sobre la consulta particular, Ernesto, sí son participantes, pero no están visualizados, forman parte de, digamos, ¿no? Por ejemplo, un ajustador puede ser considerado por la empresa de seguros, o también por el sujeto, ¿no? Puede ser contratado, ya sea por el sujeto que ha contratado, no sé, una empresa, me pongo a pensar a yacimientos, cuando hay una controversia, entonces se tomarán los servicios o sea, la controversia entre el tomador del seguro y el proveedor, existe una competencia, se tomará los servicios de un ajustador para ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Lo mismo, una empresa de seguros va a tomar el servicio de un actuario matemático para el tema del cálculo de sus notas técnicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ese mismo actuario puede formar parte también de todas las otras empresas, no formar parte, me ha dicho mal, prestar el mismo servicio a las otras empresas, ¿no? Pero son actores muy individualizados, por eso no están, digamos, acá, pero forman parte de Ernesto. ¿Está bien? Muchas gracias. Luego, algo que es importante en nuestra legislación y en nuestra organización, digamos, de la industria de seguros, tenemos tres grandes grupos de seguros, ¿no? Uno son el seguro de personas, ¿no? En el otro grupo están los seguros generales y en el otro grupo están las fianzas. Voy a comenzar por lo más conocido por todos. En lo que es seguros generales, lo que estamos cubriendo ahí es un objeto, ¿no? Un producto, un objeto tangible, ¿no? No sé, imagínense ustedes una maquinaria, una movilidad, el tema del cohete o el satélite que les comentaba, ingresaría dentro de este rubro, porque estamos cubriendo un objeto, ¿no? Un patrimonio. También lo llaman algunos como seguros patrimoniales, ¿no? Estamos hablando de cosas tangibles. Y en el tema de lo que son personas, como una modalidad del seguro, estamos hablando de las personas, ¿no? O sea, ¿cuánto vale una persona? No se trata de cuantificar eso, sino están orientados a cobertura todos los siniestros que estén relacionados con las personas, ¿no? Y ahí es donde entramos a ver, a veces la línea, ¿no? No es, digamos, la frontera no es tan marcada, ¿no?
cuando hablamos de ciertos productos. Por ejemplo, el seguro contra accidentes, ¿no? ¿Qué estamos cubriendo? El accidente de la persona, a la persona, el patrimonio, o sea, a veces hay no sé si ambigüedades, pero digamos límites en los cuales uno se pone, nos es un poco difícil diferenciar estos aspectos. Pero lo que nos va a orientar siempre es ver quién es el beneficiario final. ¿Qué estamos cubriendo? Estamos cubriendo la vida de una persona, la salud de la persona, ¿no? Y cuando hablamos de accidentes, estamos hablando de la salud de la persona. Cuando hablamos, por ejemplo, de una persona, el seguro de la educación, ¿no? Estamos hablando de las personas. El seguro de vida también. Entonces, hay que tener claridad sobre estos productos para saberlos cuantificar, o digo, clasificar o agrupar, pero no solamente por agruparlos, porque la forma de calcular la probabilidad de ocurrencia de los siniestros es diferente, ¿no? A lo que son los seguros generales, por ejemplo, ¿no? Respecto a las personas. En el tema de personas, el cálculo actuarial es mucho más rígido, es más necesario, digamos, esa precisión, incluso por el género, por el tema de la edad. Cuando, como ejemplo, ahí puedo hablar, por ejemplo, el tema del seguro el seguro de personas, el seguro de vida, ¿no? Las primas, por ejemplo, cuando tenemos pólizas, no sé si ustedes tienen alguna póliza de seguro de vida, yo tengo una, ¿no? Cuando lo contraté fue hace más de 10 años, ¿no? Y la prima con la que obtuve, digamos, esa cobertura era baja porque mi probabilidad de fallecimiento hace 10 años no era tan alta, era menor, no sé, no voy a decir si es alto o baja, pero era menor a la de ahora, ¿no? Que estoy ya superando los 50 años. Entonces, esa probabilidad de ocurrencia del siniestro se va haciendo mucho más intensa a medida que va pasando el tiempo. Entonces, por eso es que en el tema de seguros de vida, los cálculos actuariales son pues muy exquisitos, ¿no? Muy exigentes para no equivocarnos en este término. Entonces, esa es la diferencia, digamos, de agrupar este tipo de servicio y estas modalidades que tenemos, ¿no? En nuestro país, bueno, y en todo el mundo. Y así las agrupamos. En el tema de fianzas, quizás es algo mucho más sencillo. Cuando hablamos de fianzas, estamos cubriendo la ocurrencia de un servicio, ¿no? O de un compromiso de cumplimiento de alguna obligación, ¿no? Contractual. Entonces, ahí, el momento que contratamos el servicio, ¿no? O que proveemos el servicio, estamos hablando no estamos hablando de un bien tangible, ¿no? Ni tampoco de una persona. Entonces, es algo intangible que puede hacerse realidad en función a la ocurrencia de ciertas variables, ¿no? Entonces, esas son los tres grupos, las tres modalidades, y además las características de cada uno de estos. De cada uno de estos grupos se van desprendiendo diferentes productos de seguros, ¿no? No sé, en el tema de generales, seguros contra incendios, seguros de casa, seguros de movilidades, ¿no? Seguros de edificios, de todos los activos fijos de una empresa, qué sé yo. En el de personas estamos hablando del seguro de educación, seguro de vida, ¿no? Y ese tipo de cosas. El SOAT, por ejemplo, es un ejemplo muy importante. ¿Dónde lo podríamos clasificar? ¿Como generales o como personas? ¿Quién personas. Muy bien. ¿Qué, Carla? Buenas noches, licenciado. Es un seguro de personas. Es un seguro de personas. El SOAT cubre en realidad, no cubre daños materiales como muchas personas creen, sino cubren a las personas que van dentro de un vehículo, ¿no? En el caso de que ocurriera un siniestro. Exacto. Así es, ¿no? Entonces, pero muchos creen que es un seguro que cubre la movilidad, ¿no? O sea, el activo en sí. Entonces, bueno, hay que tener claridad. Por eso es muy importante agruparlos, diferenciarlos y todo lo demás.
aunque en la estadística no depende el SOAT de la edad de las personas, ¿no? Entonces ya su siniestralidad casi se la mide como desde el punto de vista de la cantidad de accidentes que suceden, ¿no? En un determinado periodo de tiempo y lugar, ¿no? Ese es el ejemplo más, el que les comentaba. Por ejemplo, el SOAT, no me acuerdo la primera vez que hemos debido comprar quienes tenemos movilidad y guardamos la misma movilidad a hoy, ¿no? Yo soy de los que cambia mucho, tengo mi autito antiguo, pero el precio del SOAT era mucho más alto antes que ahora, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe justamente al cambio de la siniestralidad. Vamos a ir viendo estadísticas más adelante, ¿no? Entonces, todo surge de ahí, de esas estadísticas, ¿no? Y tiene que ver el tema de la doble vía Oruro-La Paz, ¿no? La mejora de las carreteras, ¿no? Yo estoy seguro que cuando terminen la carretera, los Yungas, el asfaltado, ¿no? Que creo que no es doble vía, pero por lo menos va a estar asfaltada, va a disminuir la siniestralidad, ¿no? Entonces, eso afecta, digamos, en términos de primas y a eso me refería cuando hablábamos del monitoreo. Siempre hay que estar atento a lo que va sucediendo para actualizar nuestras tasas técnicas, ¿no? Bueno, esa es la parte introductoria. Términos que deberíamos conocerlos es la póliza de seguro, lo que les indicaba, las pólizas son los contratos, ¿no? Disculpe, licenciado, buenas noches. Sí. Perdón que lo corte, disculpe. ¿Podría tal vez darnos algún ejemplo de un seguro de fianzas, tomando en cuenta que es intangible? Claro que sí, claro que sí. A ver, quizás más que hablar del concepto, voy a hablar y ejemplificar, ¿no? De lo que es un servicio intangible. Y aprovechar, a veces te confunde también con el tema de un contingente, ¿no? Es una contingencia, se dice cuando se habla de fianzas. Un contingente, ¿qué es en la banca? Una cartera contingente, por decirles. Todos tenemos, o la mayoría de nosotros hemos debido tener algún momento, o tienen algunos la tarjeta de crédito, ¿verdad? Una tarjeta de crédito, ¿qué es? Es un crédito que te da una entidad, ¿no? Y lo puedes utilizar el momento que tú quieras. Es un contingente para la entidad, para el banco, ¿no? Que nos da la tarjeta. Voy a asumir que yo tengo una tarjeta por 1.000 bolivianos de consumo. Hoy día me entregan la tarjeta y no lo he usado, pero para el banco no es un crédito que me está dando 1.000 bolivianos porque es un contingente, es algo que va a suceder, es algo intangible todavía, ¿no? Para el banco. Por eso está fuera de balance. No es ni crédito, nada, está en contingencias. Si yo mañana voy al supermercado y utilizo de esa tarjeta de crédito y pago en el supermercado 300 bolivianos de consumo, entonces mi contingente, que era de 1.000 bolivianos hasta antes de hacer el uso de la tarjeta, ¿no? Se va a convertir en un contingente de 700 bolivianos, ¿no? ¿Por qué? Porque 300 ya se han ido al balance como crédito. Entonces se ha monetizado, se ha materializado, se ha hecho más tangible, si vale el término. En el tema financiero estoy hablando, ¿no? Y esa es la contingencia, ¿no? Entonces, en el tema de fianzas, yo voy a hacer esta analogía, ¿no? Lo mismo sucede, ¿no? Por ejemplo, cuando una entidad de seguros hace una fianza, ¿no? Una fianza, llamemos, de cumplimiento de contrato, o no, algo más sencillo hagamos, una fianza de seriedad de propuesta, ¿no? Que normalmente sucede eso en nuestro ámbito, ¿no? Una empresa X quiere participar de una licitación con el Estado y para ver que la empresa es seria le piden que presente una fianza, ¿no? De cumplimiento, de seriedad de propuesta, ¿no? Por un cierto monto. Pondremos un monto de, no sé, 100.000 bolivianos, digamos, el valor de 100.000 bolivianos, la fianza que hay que presentar. Entonces, si yo soy la empresa que está licitando, ¿no? Que está queriendo participar de esta licitación, tengo que ir ya sea a una entidad bancaria, en este caso estamos en seguros, voy a una empresa de seguros, le digo, necesito una fianza, la empresa de seguros me dirá, ok, te la doy, ¿por cuánto es? Por 100.000 bolivianos, me va a extender una papeleta donde la entidad de seguro se va a comprometer, ¿no? De que
yo, si incumplo con la seriedad, con la propuesta que estoy presentando a esta entidad que está licitando, esos 100.000 bolivianos la compañía de seguros la va a pagar, ¿no? Entonces, ¿yo en qué momento voy a incumplir? Seguramente en la licitación existen para la seriedad de propuesta, por decirles, presentar NIT, estar registrado en el CEGIF, o no sé, SIGEMA, no sé, temas, entidades estatales, ¿no? Presentar estados financieros, cierta documentación, registro en Fundempresa y todo lo demás, ¿no? Si yo he omitido de presentar alguna de esta documentación, ¿no? En mi propuesta voy a ser descalificado. Y puede ser que la empresa que está licitando, ¿no? Ejecute mi fianza por no ser serio, ¿no? O sea, por no presentar como me están diciendo, ¿no? Y por tanto, estoy poniendo un ejemplo quizás extremo, pero simplemente es ejemplificar. Entonces, por tanto, la compañía de seguros lo que va a hacer es pagar a la empresa que ha licitado por cuenta de mí esa falta de seriedad en mi propuesta y le va a pagar 100.000 bolivianos. Entonces, esa fianza que al momento de contratarla no era tangible, ¿no? Se va a volver tangible cuando pague el siniestro, ¿no? A la entidad. Y la compañía de seguros no me va a decir, ah, señor Franz, qué bien, o sea, ya he pagado por usted, gracias y hasta luego, ¿no? ¿Qué creen que va a hacer la compañía de seguros? ¿O qué harían ustedes? La aseguradora va a hacer una repetición a la empresa que haya incumplido el contrato. Sí, me va a cobrar los 100.000 bolivianos, ¿no ve? Va a decir, ah, no termina aquí, ahora lo que yo he pagado por vos me tienes que devolver, ¿no? Entonces, ahí es donde la empresa de seguros ha monetizado ese intangible, ya es algo que estaba como un intangible, ¿no? Registrado en una cuenta fuera de balance, ¿no? Se va a convertir como un pago de siniestro, ¿no? Se va a materializar en los estados, ¿no? Financieros y en resultados también. Y por tanto, algo que estaba como intangible se va a convertir en tangible. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y este ejemplo puedes utilizarlo para cualquier tipo de cobertura que pueda existir o en tema de fianzas, ¿no? O pólizas de fianza. No sé si quedó claro. Sí, perfecto, muy gentil, gracias. Miguel, ¿está bien? Perfecto. Sí, gracias. ¿No? ¿Por qué? Pues entonces, avancemos. Y por si acaso, mejor si me dicen Franz, no me gusta lo de licenciado, profesor. Ya. Bueno, entonces sigamos con el tema de los términos que deberíamos tenerlo claro nosotros. No voy a leer, pero voy a hacer un pantallazo nada más. Es importante la póliza de seguro, es el contrato, como les decía. El agente de seguros es importante porque es la persona, es el intermediario con el cual vamos a tener todo tipo de, digamos, de consultas, aclaraciones, y cuando sucede el siniestro, igual ellos nos van a apoyar en cómo debo protestar, qué debo hacer y todo lo demás, ¿no? Luego, el capital de riesgo, es el monto que vamos a asegurar, ¿no? Luego, el factor de cálculo. Esto es muy importante, ¿no? En la parte que nos compete para este módulo, ¿no? El factor de cálculo es el índice numérico proveniente de una estimación del nivel de riesgo. Nuevamente hablamos del nivel de riesgo, ¿no? De las entidades aseguradoras, que limita dicho nivel de riesgo a efectos de los incrementos patrimoniales, ¿no? Entonces, este factor de cálculo son las estadísticas famosas que, bueno, tienen sus diferentes formas de calcular dependiendo de la modalidad del seguro, ¿no? Como hemos agrupado en 3, personas, generales y fianzas, ¿no? Luego, el margen de solvencia. Es importante el margen de solvencia. ¿Por qué? Porque, como les decía, si una entidad de seguros boliviana quería asegurar, digamos, obtener la póliza del satélite, ¿no? Probablemente no tenía las espaldas suficientes ni para retener la cota parte que le corresponde, ¿no? Y quizás solamente podía ser intermediaria y reasegurar con otras compañías, pero el margen de solvencia es muy importante, ¿no? Mientras la relación es esta, mientras mayor riesgo asumo, también tengo que tener mayor solvencia, ¿no? Una solidez expresado en términos patrimoniales, ¿no? A eso se refiere.
Y eso se va midiendo técnicamente. Y en la banca, para quienes han trabajado en banca, es como el CAP, ¿no? El coeficiente de adecuación patrimonial. Es un similar, una analogía. El tema del reaseguro también es importante, ¿no? Es el instrumento técnico financiero que la entidad va a tomar para diversificar los riesgos, como les había dicho en un inicio. Entra en el tema de riesgos la diversificación. ¿Cómo diversificamos? Es a través del reaseguro. Esto está establecido a través de los contratos y están regulados en estos artículos del Código de Comercio, ¿no? Entonces no podemos excedernos y tenemos que cumplir con esos límites. Luego, los recursos para inversión. Aquí ya hablamos de inversión, lo que les decía, es muy importante, ¿no? Yo cuando ingresé, digamos, al tema de seguros, ¿no? Bueno, por X motivos, haciendo una pausa, digamos, en mi carrera financiera, fue justamente por tema de inversiones, ¿no? A mí me contrataron en la empresa para administrar todos los recursos de inversión que se tenían. Y eso es muy importante. Más o menos los recursos de inversión que se tenían hasta el 2019 eran casi 800 millones de dólares en las empresas de seguro, ¿no? Para invertir. ¿Dónde lo inviertes? También tiene límites. Entonces, esos recursos de inversión son muy importantes en una empresa de seguros. Enseguida vamos a ver más o menos para entender el concepto de qué queremos decir con estos recursos de inversión. Cuando hablábamos, por ejemplo, de una promesa de cobertura, ¿no? Quizás voy a hacer permítanme hacer una pausa. Voy a agregar, me voy a inventar como una pizarrita, ya que es un poco complicado con el tema virtual, pero para que entendamos el tema de qué son los recursos de inversión, vamos a verlo. A ver, espero que me pueda hacer entender. Bueno, entonces todos conocemos aquí, este es un balance, ¿no? General, como cualquiera. Aquí están los activos, aquí están los pasivos y aquí está el patrimonio, ¿no? ¿En qué seguros? Lo que nosotros hacemos es vender primas. Cuando vendemos una prima, no sé, voy a poner una prima de 100 millones de bolivianos, ¿ya? Como empresa, ¿no? En los ingresos. Para cubrir siniestros, ¿no? No sé, voy a poner una relación, digamos, voy a cubrir, no sé, 1.000 millones, ¿no? Con 100 millones de bolivianos de primas que he cobrado, estoy poniendo al azar estos números, ¿ya? 1.000 millones de bolivianos. Esa es la cobertura que estoy realizando con esta prima. Entonces, ¿cómo lo voy a registrar? Estos 100 millones, por el lado de resultados, que son mi ingreso por primas, ¿no? Seguramente van a venir a mi caja inicialmente, a lo que son las disponibilidades. Y obviamente, si yo lo tengo en caja, estos 100 millones de bolivianos, soy muy ineficiente, ¿no? Porque tengo que hacerlo rendir, porque si no se estaría utilizando ociosamente, o no, ni siquiera utilizando, lo tendría ociosamente 100 millones, ¿no? Entonces tiene que generar esto. ¿Contra qué? Contra una promesa de cobertura, de primas, ¿no? ¿Por cuánto es toda mi cobertura? Hemos dicho 1.000 millones. Pero en el balance, ¿no? En el balance, ¿qué es lo que voy a registrar? ¿No? En el pasivo. ¿Mi obligación van a ser los 1.000 millones? No. Mi obligación va a estar en función a mi siniestralidad. Yo he calculado una tasa técnica de probabilidades de todo lo que hemos hablado, digamos, de los 1.000 millones que estoy cubriendo. No sé, voy a poner que el 9% estoy seguro de que va a ser efectivo, o sea, ese es mi cálculo, ¿no? El 9% de los 1.000 millones son 900 millones, ¿no? 900 millones. Entonces, estos 900 millones yo lo voy a registrar recién en el pasivo, como una obligación muy probable de que se realice, ¿no? Estos 900 millones. Os digo, 90 millones, no es 900, ¿no? No me han corregido, creo que no están atentos. El 9% de 1.000 es 90 millones, ¿no? Serían 90 millones. ¿Me están siguiendo, verdad?
Si alguien tiene duda, lo repito. Sí, estamos siguiendo. Ya, entonces, estos 90 millones, que es una obligación probable, porque está de acuerdo a mis cálculos actuariales, si es seguro de vida, o de acuerdo a mis cálculos de siniestralidad, si son seguros generales. Entonces, este es mi cálculo de que yo voy a tener que pagar. Y por tanto, tengo que tener un respaldo para esta obligación futura que yo estoy contrayendo. Y esa obligación futura tiene que estar respaldado por esos recursos de inversión que les estaba hablando. Quiere decir que de los 100 millones que yo he cobrado, ha ingresado a mis disponibilidades, al menos 90 millones tengo que tenerlos en inversiones líquidas. O sea, además de ser líquidas, estas inversiones tienen que ser invertidas en títulos, qué sé yo, de primera calidad, ¿no? Con grado de inversión. Bueno, lo vamos a ir viendo más. Pero esto es lo que cuando hablamos de esto, estamos hablando de los recursos de inversión. Estos recursos de inversión tienen que ser suficientes, ¿no? Al menos para cubrir este requerimiento de reservas que se llaman, ¿no? Estas reservas obligatorias, porque de los 1.000, ¿de dónde salen estos 90 millones? De los 1.000 millones que estoy cubriendo, sé que el 9%, que son 90 millones, sí o sí van a ser siniestros. Y por tanto, la diferencia, 10 millones, será mi utilidad, y una parte irá a gastos administrativos. Bueno, lo vamos a ir viendo en la tasa técnica, ¿no? Pero lo que yo quería mostrarles acá era esta relación que les estaba mostrando de lo que es el tema de a qué se refiere los recursos de inversión, ¿no? En el activo. Y no puedo tocarlos estos 90 millones. De los 100 millones que he cobrado, 90 sí o sí tengo que tener en mi activo. Los 10 no quiere decir que tienen libre disponibilidad, ya dependerá de la gestión de cada entidad aseguradora, pero 90 millones sí o sí tengo que tenerlos ahí disponibles, ¿no? Estos son los recursos de inversión para hacer frente a las obligaciones o los siniestros que estoy calculando que sí o sí van a suceder. Si esto queda claro, bueno, lo cierro, ¿no? No tienen dudas. Si eso queda claro, entonces de eso estábamos hablando en esta parte de lo que es estos recursos para inversión. Lo que dice acá son recursos representativos de las reservas técnicas, ¿no? De los márgenes de solvencia y de las retenciones a reaseguradoras, ¿no? O sea, estas reservas técnicas, ¿no? Es lo que me pide, cuánto debería tener por los posibles siniestros que espero que van a suceder. La reserva matemática total, ¿no? Estamos hablando como en la banca sería como tener una previsión para la mora, ¿no? La reserva matemática total es la suma de las reservas matemáticas de los seguros directos más las reservas matemáticas de reaseguros aceptados y de una entidad aseguradora. ¿Qué quiere decir eso? Como nosotros diversificamos el riesgo, no podemos retener el 100% del riesgo. Entonces, contratamos una compañía reaseguradora, ¿no? La entidad aseguradora o el reaseguro. Esa compañía de aseguro, igual que nosotros, también podemos ser, las compañías de seguro también pueden ser reaseguradoras de otras compañías, ¿no? Y así funciona esta industria. Si yo estoy asumiendo un riesgo directo, es la parte que me corresponde, tengo que tener una reserva matemática para esos 90 millones, digamos que esa es la parte que les mostraba, ¿no? Que es la reserva directa. El resto lo he diversificado y está en poder de otras entidades y he transferido parte de la prima para que me cubran la parte, digamos, reasegurada. Pero yo también como reasegurador de otra empresa de seguros estoy asumiendo riesgos y por tanto esos riesgos que estoy asumiendo, ¿no? También tengo que constituirlos en inversión. Entonces, lo que me está diciendo es para calcular esa reserva matemática tienes que tomar en cuenta estos seguros directos que tú estás tomando, más los indirectos, lo llamaremos así, por asegurar por reasegurar otros siniestros de otras compañías de seguros, ¿no? Eso es muy importante a la hora ¿no? Porque en función a eso vamos a ver la sostenibilidad que estábamos hablando de las entidades de seguro. Y por otro lado hablamos de las reservas técnicas.
La reserva técnica es el valor correspondiente a los pasivos emergentes de las operaciones del seguro y del reaseguro que las entidades se encuentran obligadas a constituir y mantener permanentemente mediante procedimientos de cálculos preestablecidos. La reserva técnica, ¿no?, es lo que está en el pasivo, lo que les mostraba, ¿no? Esa es la obligación que yo tengo. ¿De dónde surge lo que dice acá? De procedimientos de cálculos preestablecidos, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos seguros, ciertos productos que la autoridad, en este caso la APS, nos obliga a tener una reserva, ¿no? Independientemente del cálculo que nosotros tengamos. Nos dice, esta tiene que ser tu reserva mínima, la que tienes que tener, ¿no? Y los otros saldrán de nuestros cálculos, de nuestros propios cálculos, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los seguros de vida, los cálculos actuariales que se van haciendo nos van a llevar a una constitución de una reserva técnica. Y esa reserva técnica la revisa el regulador, la APS, ¿no? Y ese es el costo para nosotros que debemos considerar al momento de establecer una prima, ¿no? Porque esa es la probabilidad de siniestralidad que estamos considerando, ¿no? En el fondo es eso. Y eso está normado, está escrito en la norma. Y esto es lo que tenemos que saber. ¿De acuerdo? Ok. No sé, alguien está, creo, con el micrófono. Consulta. El ejemplo que he hecho de los 1.000 millones, no, eran Sí. 100.000, ¿no? Los 90. No, 1.000 millones de bolivianos. Sí, los 90.000 era la reserva, ¿verdad? 9 millones era la reserva, correcto. Para la inversión, ya. Sí. Y los 10 restantes es la reserva matemática. No, eso es como tu utilidad, si quieres, ¿no? Tu margen bruto. No entra entonces en la reserva matemática. No, pues a ver, creo que lo he borrado ya, ¿no? Pero lo que habíamos hablado es que de los... Yo cobro primas 100 millones, ese es mi ingreso, ¿no ven? Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Ok, esos 100 millones se van a constituir de ingresos en el balance, ¿no? En un activo, ya sea como dinero que va a ir a cajas o a inversiones, ¿no? Todavía no estamos invirtiendo. Va a ir a cajas, digamos. Luego, de esos 1.000 millones que estoy cubriendo, ¿no? Yo sé que el 9%, sí o sí, se va a hacer, esa es la siniestralidad, según mis cálculos. Ese 9% de los 1.000 representan 90 millones. Entonces, esa es la reserva técnica que yo tengo que tener en el lado del pasivo. No sé si ahora te queda claro. Ya, sí, gracias. ¿No? Eso es lo mínimo que me pide el regulador, de acuerdo a mi cálculo. Pero mi cálculo, ¿no? No tiene que ser arbitrario, ¿no? Este cálculo tiene que estar súper sustentado. Por eso son cálculos especiales, actuariales y todo lo demás. Y además lo que les estaba indicando es que la ASFI las revisa, ¿no? No es la ASFI, perdón, la APS las revisa, ¿no? Y hace inspecciones y si encuentra una deficiencia te hace constituir, pues te dice tus 90 millones son insuficientes porque tu tasa de siniestralidad está mal calculada, no es 9%, es 11%, entonces tienes que tener 110 millones de bolivianos en reserva técnica y por tanto tu recurso de inversión de 90 tienes que subirla a 110. Y tú dices, wow, pero solo he cobrado 100. Pena, perdiste 10 millones, ¿no? Entonces eso es aporte de capital. O si tienes inversiones en excedente, puedes utilizar parte de tus inversiones excedentarias. Eso lo vamos a ver quizás más adelante, ojalá nos dé el tiempito, ¿no? Pero ya es un manejo más financiero que es muy importante en el tema de inversiones. ¿Ya? Pero todo sale de esto que estamos hablando, de lo que es el riesgo. Esos 90 millones sale de ese calculito que les digo, el tema del riesgo, la probabilidad de siniestro, ¿no? Si yo he calculado mal esa probabilidad, voy a perder dinero, lo que les comentaba. Si he calculado bien, estaré bien, ¿no? Entonces, esos cálculos, ¿no? Son los que les decía, son como la receta secreta, ¿no? Es decir, cada compañía tiene sus propios cálculos, los conservan, los mantienen confidencialmente, ¿no? Y es así.
Ya después vamos a ver qué sucede más adelante en el tema del desgravamen, por ejemplo, que es lo que ha tratado de hacer la APC, de que sea un mercado más transparente en el tema del desgravamen, y por eso ahora se hacen licitaciones, se abren propuestas, se abren las notas técnicas, ahí las entidades dan su precio y se adjudica la que tiene menor precio, ¿no? Entonces, es muy interesante, estamos en una etapa de maduración en ese sentido, de transparencia, que es algo muy positivo que, desde mi punto de vista, ¿no? Y ojalá se llegue a esa transparencia que va a beneficiar siempre al usuario final, ¿no? En el tema de desgravamen. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero sale de ahí, y eso nos obliga a constituir reservas, eso nos obliga a tener inversiones y todo lo que estamos hablando. ¿Está bien? No sé si está claro y podemos avanzar. Sí, muchas gracias. ¿Hasta qué horas son nuestras clases? Hasta las 9:30, ¿no? O 10. No sé si me pueden ayudar, por favor. Las 9, licenciado. Hasta las 9. 1 hora y media. Entonces, a ver, hemos comenzado 7:30, 8:30, 9. Ya nos hemos pasado, pero he compensado entonces los 20 minutos que me ha atrasado. Sí, está bien. Quieren parar acá porque también sé que todos trabajamos, ustedes trabajan y no me gustaría cansarlos. Porque ya con esto terminamos. Esto simplemente como ejemplo, terminaremos con esta parte introductoria. Creo que la base teórica la hemos comprendido todos, ¿no? Entonces, es muy importante lo que les había indicado, ¿no? El ejemplo del caso de este siniestro, ¿no? De la quema de los buses del Pumacatari, por ejemplo, es un ejemplo emblemático donde la empresa aseguradora Fortaleza paga 80 millones por este siniestro, ¿no? ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó? No vale la pena especular sobre el tema, pero la importancia de esto es que hay eventos que no los vamos a poder medir siempre, ¿no? Por eso en el tema de la diversificación de riesgos, en el tema del seguros, es muy importante, ¿no? O sea, Fortaleza no ha pagado los 80 millones, no salió de su bolsillo los 80 millones, seguramente gran parte de los 80 ha salido de las compañías reaseguradoras, ¿no? Entonces, es así. Luego la boliviana Cia Cruz, por ejemplo, ha pagado una póliza, bueno, esto fue hace tiempo, no está, eso es el 2012, ¿no? Por el tema de la generadora de energía Guaracachi, ¿no? 11.700.000 dólares, ¿no? Una cifra casi similar a los 80 millones, pero estamos hablando del 2012, ¿no? Una consulta. Sí. Tengo una consulta, y no espero que me des la respuesta precisa, solamente tu criterio, por favor. Claro. Para el caso de los Pumacataris, ¿cómo crees que se ha considerado el riesgo de convulsión? ¿Se ha tomado esto en cuenta? ¿Tú crees que sí? Y de ser así, más o menos, ¿cómo se puede haber calculado esto en base a lo que sería riesgo país? No, o sea, yo pienso que no se ha tomado en cuenta porque es bien complicado, ¿no? Tienes que ver que hay de por medio un tema de imagen y de confianza. Si yo como compañía aseguradora de Bolivia estoy hablando, o sea, voy a especular como Franz Guarachi, ¿no? No lo tomen una opinión profesional, institucional, mejor dicho, más que profesional, sino más de persona. Yo me pongo en los zapatos de Fortaleza, participante del mercado boliviano, y si digo que mi riesgo país para una entidad pública que estoy queriendo asegurar es alta, aunque puede ser que yo piense que sí es así, o sea, no lo voy a manifestar, ¿no? Es bien complicado ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que no ha estado presente por ese criterio, ¿no? Sin embargo, o sea, aquí sí puedo decirles con certeza, en la póliza, una de las cláusulas importantísimas que tenemos que leer y estudiar es la cláusula de exclusiones, ¿no? Y es probable que en esa cláusula de exclusiones esté como exclusión, no sé, pues como hay, no voy a cubrir el siniestro en casos de, no sé, guerra civil, eventos naturales como terremotos, qué sé yo.
y probablemente manifestaciones, o también es probable que no. Pero si yo hubiese estado en los zapatos de Fortaleza para cubrirme algo de eso, probablemente hubiese puesto algo relacionado con esto para poder hacer algo. Porque la verdad es que cuando estamos con entidades públicas es bien difícil hacer algo. Y yo creo que como ejemplo se los pongo haciendo un paréntesis, el tema de la mía, ¿no? La empresa de avión que ha siniestrado a todo un equipo de Brasil, ¿no? Y habían varios entredichos de que la empresa de seguros dijo que no habían pagado la prima, que no tenían cobertura, después dijeron que sí, y de por medio hay pues un tema político y de imagen estatal, me imagino, donde debe haber mucha presión por ese lado, ¿no? Entonces, es bien complicado medir este riesgo, ¿no? Desde el punto de vista real. Técnicamente lo puedes medir. Técnicamente lo puedes incluir en las cláusulas que corresponden de una póliza, ¿no? Para prever algo. Puedes hacerlo, pero a la hora de la hora, el cumplimiento, cuando tiene estos matices políticos y públicos, es bien difícil, ¿no? Yo he vivido algunos temas en la compañía que gestionaba y realmente es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sin poner nombres y apellidos, cosas reales que se viven. Entonces, lo bueno es, como les decía, el APS tiene mucho trabajo en este sentido de promover esa transparencia del servicio, ¿no? Que nos falta mucho avanzar en ese sentido. No sé si con esto he aclarado algo o he satisfecho tu inquietud. Sí, bueno, muchísimas gracias. ¿Por qué? Recomendación es que siempre vean cláusulas, o sea, si nosotros ofertamos el servicio, hay que centrarnos bastante en la cláusula de exclusiones, ¿no? No hay que ir a extremos, ¿no? Pero hay que ser ahí quizás un poco más precisos y claros, tampoco ser muy genéricos, ¿no? Y si vamos a tomar el servicio, pues hay que leerlo, esa cláusula, para ver si estamos coberturados. Y para la siguiente clase se las lanzo esta, ¿no? Nosotros como empresa, en entidad financiera, contra el COVID hemos tomado un servicio de protección para atención de los contagios del COVID en mi oficina, ¿no? Pero en la cláusula de exclusiones decía que, no de exclusiones, una condición para que nos paguen las primas o de la cobertura que nos estaban haciendo la empresa de seguros en la atención médica y todo lo demás, era que nuestro afectado, nuestro contagiado debería estar hospitalizado. Y no hemos previsto como tomadores, ¿no?, que se iba a saturar en la primera ola de la pandemia todos los centros de salud, tanto privados como públicos. Y por tanto, nuestros contagiados no han accedido a ningún centro de salud y por tanto no hemos cobrado el seguro, ¿no? Entonces, se los lanzo eso para que ustedes vean cómo es la realidad versus de lo que hablamos, ¿no? Y lo podemos discutir la siguiente clase. Yo creo que con esto terminamos la clase de hoy. Yo les agradezco y agradezco su tolerancia. Mil disculpas otra vez por el tema de la demora y espero que haya generado la suficiente inquietud y motivación para que terminemos muy bien nuestra siguiente clase y nuestras siguientes clases. Sí, muchas gracias. Muy Gracias. interesante la clase. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Entonces nos veríamos el miércoles, ¿verdad? Sí, así es. Sí, así es. Perfecto. Yo estaré temprano en ese día. Bueno, tengan un buen descanso y gracias por todo. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.